Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Villarreal y soy estudiante de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Chihuahua. El propósito de este video es hablar un poco a grandes rasgos sobre el proyecto de investigación histórica. ¿Cuál es la metodología que usa un historiador a la hora de sumergirse en un proyecto de esta magnitud? Así que vamos a estar explicando los pasos de este proyecto de investigación y también estaremos viendo un breve ejemplo aplicado a la historia del cristianismo. En primera instancia, ¿qué es la investigación histórica? Entendemos por investigación histórica, en primer lugar, a un proceso sistemático, es decir, a un proceso que ya se encuentra, por así decirlo, previamente estandarizado, secuenciado, que ya sabemos que da resultado, y este proceso se aplica para comprender el pasado. Se basa en el análisis de nuestras fuentes, un análisis crítico tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias. Cuando el método se lleva a cabo de manera correcta, da como resultado o da a luz construcciones o explicaciones, pero fundamentadas en evidencia. Explicaciones lo más objetivas posibles que estén bien respaldadas en el análisis crítico de nuestras fuentes. Vamos a ver cuál sería el paso número uno, que sería la selección del tema. El historiador debe de elegir un tema que sea de interés académico o personal. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser un tema que sea investigable, un tema que sea relevante desde la perspectiva histórica, que esté justificada la investigación que se va a realizar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber a qué edad se le cayeron los dientes de leche a Maximiliano de Habsburgo, pues sería un tema intrascendente, un tema que no tiene relevancia académica ni relevancia histórica. Además de que sería prácticamente imposible encontrar fuentes certeras que nos ayuden a indagar sobre cuándo se le cayeron los dientes de leche a Maximiliano de Habsburgo. Ese es un ejemplo de lo que no sería un tema de interés histórico. Posteriormente, ya que tenemos nuestro tema, vamos a estar indagando o formulando una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación debe de cumplir con ciertos requisitos. El primero es que debe ser clara y específica, es decir, algo que pueda investigarse mediante fuentes históricas y será, por así decirlo, como el horizonte que estará guiando nuestro proceso de investigación. También vamos a ver cuál sería el siguiente paso, que sería la revisión de la literatura. Vamos a sumergirnos o echarnos un clavado, por así decirlo, en investigaciones previas, que estén relacionadas obviamente con el tema y con la pregunta que acabamos de formular. Gracias que ya existen muchísimos repositorios en Internet de papers, de artículos académicos, libros de historia, enciclopedias, colecciones de artículos que nos ayudan a darnos un panorama general del tema que queremos nosotros investigar. A la vez que revisar la literatura o las fuentes de segunda mano, también nos ayuda a identificar vacíos en la investigación, vacíos que posiblemente puedan ayudarnos a generar nuevas líneas de investigación de las fuentes secundarias. Una vez que ya hemos investigado, que ya hemos leído, analizado y estudiado las fuentes secundarias relativas a nuestro tema de manera crítica, ahora sí vamos a hacer una propuesta inicial. Algo que nosotros digamos desde mi perspectiva y en base a lo que ya he investigado, podemos pensar que esta situación sea la causante de esto o sea la respuesta a la pregunta que nosotros nos hemos planteado. No es meramente una opinión personal y ya se basa en la revisión previa de literatura que nosotros hemos hecho. Ha pasado el filtro del análisis escrupuloso de fuentes secundarias. Por eso qué importante es aprender a redactar la hipótesis ateniéndonos a las fuentes que nosotros ya hemos consultado. Una vez que tenemos nuestra hipótesis y nos vamos ahora sí a sumergir de lleno en esa investigación, vamos a definir la metodología que vamos a utilizar. Podemos usar dos tipos
un método cualitativo o un método cuantitativo. Eso ya será en función de lo que nosotros pretendemos en nuestra investigación. Recordemos que los métodos cualitativos, por lo general, son aquellos métodos que hacen un análisis documental, un análisis del contenido, una comparación de texto, interpretación de textos como la hermenéutica, y los métodos cuantitativos, pues como su nombre lo dice, pues se basan en gráficos, se basan en encuestas, se basan en números, por así decirlo. Vamos entonces también ahora a sumergirnos en las fuentes primarias. Ya nos sumergimos previamente en fuentes secundarias, pero recordemos que las fuentes primarias son los que le van a dar la originalidad a nuestra investigación. Basarnos solamente en investigaciones previas o en fuentes secundarias podría hacer que nuestra investigación simplemente fuera un plagio de lo que otros ya han hecho. Por eso, qué importante es que recurramos siempre a las fuentes primarias, que son documentos, testimonios, artículos o cualquier otro elemento perteneciente al tiempo y a la época que nosotros estamos investigando. Requerirá también que hagamos la respectiva crítica de fuentes, tanto fuente externa como fuente interna, para asegurarnos de que estamos utilizando los métodos y los datos correctos. Ya tenemos un buen compendio de información, ya lo hemos analizado, leído críticamente, hemos aplicado la crítica correspondiente, vamos a identificar testimonios, patrones, y ahora sí vamos a construir argumentos, pero volvemos a repetir, argumentos sólidos que estén basados en evidencia y no en la subjetividad del investigador, que estén bien respaldados en las fuentes. Obviamente, después de que nosotros hemos hecho todo eso, pues ahora sí tocará sumergirnos en la elaboración de nuestro trabajo. Ahora sí vamos a hacer lo posible por darle la debida estructura. Recordemos que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, además de que debe estar debidamente citado y referenciado en una bibliografía, perdón. Recordemos que la citación siempre debe ser, por ejemplo, en APA. Vamos a revisar bien nuestro trabajo, que esté libre de errores, que cumpla normas académicas, que esté presentable para que pueda ser sujeto a la debida revisión. Y pues como comentamos, vamos a hablar un poco acerca de un ejemplo de un método o un proyecto de investigación. Por ejemplo, aquí ya tenemos un tema que sería la evolución de la creencia en la divinidad de Jesús. ¿Cómo es que Jesucristo o Jesús pasa de judío apocalíptico itinerante a convertirse en el Dios central del cristianismo? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo evoluciona la comprensión de Jesús en las primeras comunidades cristianas? Podemos sumergirnos ya en fuentes secundarias, hay muchísimos estudios críticos hechos por académicos serios, hay investigaciones históricas del cristianismo, tenemos la patrología, lo que nos permite ya formarnos una hipótesis de cómo fue que Jesús pasa de un ser humano común y corriente a la figura central del cristianismo. Y también tenemos muchas fuentes primarias. Tenemos 7 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Tenemos evangelios en el Nuevo Testamento. Tenemos patrística. Y a todos ellos tendremos que hacerles la debida crítica de fuentes para separar los elementos teológicos de los elementos que pudieran ser históricos. Entonces nosotros podemos hacerlo así, como objetivo, pues tendría analizar el desarrollo de esta idea en el cristianismo primitivo. Es un tema que está por demás justificado porque el cristianismo básicamente ha moldeado la cultura y la manera de pensar de millones de personas. Pues esto fue un breve video de la metodología del proyecto de investigación histórica, un ejemplo a grandes rasgos, y muchas gracias por su atención.